está Federico Anaya, que es abogado independiente y candidato también a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a iniciar con este tema, la carta del Mayo Zambada, que algunos han puesto pues como ultimátum y que también hacemos aquí esta pregunta, ¿por qué en este momento? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo también de sacarla así, de esta forma distinta, ¿no? Distinta a las que habían sacado previamente, Federico. ¿Qué decir sobre esto? Eh, bueno, aquí hay una primera cosa. Estamos viendo en la imagen una publicación de AM, que es parte del Grupo Reforma. Es el único medio que ha puesto a disposición la totalidad de la carta. Uh -huh. Y eso es una cosa bien importante. Prácticamente todos los demás medios estuvieron presentando extractos. Uh -huh. Y entonces yo tendría un problema, pero hay que esperar a ver qué opina David sobre eso, que declararla un ultimátum cuando lo que la inmensa mayoría de los medios lo único que hicieron fue decirnos qué decían las 21 páginas, eh, me parece medio complicado. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos de leer la carta en general? Primero, que es un escrito dirigido al consular. Y el escrito al consulado está hecho por abogados y es muy formal en el sentido de que empieza explicando cuál es el contexto jurídico de la situación de este señor. Y aparte, te digo que es un escrito jurídico. Empieza diciendo, el que suscribe Ismael Zambada García en ejercicio de mis derechos, etcétera, etcétera. Y luego dice quién puede representarlo. Se está dirigiendo al consulado en Nueva York, recordémoslo. Entonces el primero es Frank Pérez, que es su defensor particular y único abogado, así dice. Y también para hacer trámite de la solicitud en territorio nacional, pone a dos licenciados, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González. Penilla tuvo ya también sus 15 minutos de fama durante el fin de semana en la Comentocracia Mexicana, pero si quieres eso lo dejamos para la siguiente vuelta. Y lo primero que va a ser presentarnos un puñado de tratados internacionales, opiniones consultivas del sistema interamericano, un total de 6 instrumentos internacionales y luego la jurisprudencia, para solicitar de manera formal la solicitud de repatriación de mi persona a México. Ese es, en resumen, el asunto. En otras palabras, digo, si los abogados que prepararon este escrito y lo presentaron al Consulado Mexicano en Nueva York se hubieran visto ultimátum, bueno, probablemente no hubieran estado muy de acuerdo con el sentido. En realidad es una petición. Y el argumento de fondo jurídico es el que ya habíamos discutido en esta mesa antes, que es no se hizo la detención de este señor de la manera en que tendría que haberse hecho. Y acuérdate, el mecanismo que debió haber ocurrido era, si hay una acusación en contra de él en Estados Unidos, se pide una extradición, se procesa la extradición en México, se captura a la persona en México y se entrega a los Estados Unidos. Eso no ocurrió. Él dice, fui secuestrado y por lo tanto se violaron todos estos tratados internacionales y opiniones consultivas. No los aburro para entrar en el detalle de los tratados internacionales, capaz de que David quiere discutir esa parte, ahorita le preguntamos. Mi opinión es que de los 6 que menciona hay por lo menos 2 que uno no entiende por qué los está usando, pero esa es también táctica de abogado. Yo utilizo todas las normas que pudieran parecer lejanamente convenirme y las esgrimo al principio de mi escrito. Pero eso sería mi primer comentario. Gracias, Federico. David todavía no entra, esperemos que se incorpore próximamente. Pero Federico, en esto primero que tú mencionabas, que es el periódico Reforma, además, pues quien lo publica en primera plana y quien tiene pues esta carta completa, como tú nos dices, ¿por qué?
¿Qué es lo que está ahí también de fondo? Eso sería una primera pregunta. Y lo otro, los diferentes instrumentos que va él señalando o que se van señalando en la carta. Tú nos dices que hay algunos de estos instrumentos jurídicos que no están en el contexto jurídico de la situación cuando exponen que no sabrías por qué están ahí. ¿Cuáles serían estos, Federico? Am, bueno, nada más un detalle de la primera cosa que me preguntabas, es el grupo Reforma, que obviamente tiene una intención, o sea, se trata de decir, como todos ustedes lectores míos de la derecha saben que, entre comillas, el gobierno mexicano es un narcogobierno, entonces ahora resulta que su socio en Estados Unidos da un ultimátum diciendo que si no lo ayudan, entonces él va a soltar la sopa. Ese sería el mensaje de la derecha. Entonces, eh, Reforma, el periódico AM, tienen el texto completo, pero no lo sacan de golpe y no lo sacan todos. Que no le hubiera costado a los medios hacer nada, simplemente pones una liga y la gente va y lo busca. Diario del Noroeste también lo publicó, pero nada más lo pueden ver las personas que son Suscriptores. suscriptores. Entonces significa que la carta completa no está fácilmente accesible al público, uno. Y dos, San Martín, si ahorita mal no me acuerdo, ya me corregirá David, que ya llegó, uno de los reporteros de diario, de televisión en la Ciudad de México, también muy cargado a derechas todo el tiempo, él publica las primeras 4 páginas, Ujú. más nada. Y también con la idea del ultimátum, etcétera. Entonces ahí hay una intencionalidad. Y a mí lo que no me gusta es que no nos den el texto completo, o no se lo den a todo el mundo. Y hay un detalle, a cada rato, voy a buscar el ejemplo que te estaba diciendo sobre lo segundo que me preguntaste, Ujú. porque el abogado termina diciendo, este, esto aplica de manera análoga. Así que esos artículos resultan de aplicación análoga a los solicitados en este escrito. Y es una cosa bien interesante. La ley de migración de México, esa es la que está mencionando, bueno, dicen los abogados, regula el ingreso y salida de las personas. El artículo 2 establece que la política migratoria se rige por el principio de respeto a los derechos humanos, eso también es cierto. Y el artículo 143 de la ley de migración mexicana sanciona a quienes transporten a una persona extranjera por el territorio nacional con objeto de evadir la revisión migratoria. El problema es que el Mayo Zambada no es una persona extranjera. Entonces, por eso el abogado tiene que decir al final, aplica de manera análoga. O sea, como a mí me transportaron de manera ilegal para evadir la revisión migratoria del mexicano cuando sale, entonces también se violó esta ley. Eh, a mí me parece que es un trabajo de abogados, es un trabajo en ese sentido completo, y entonces cualquier norma que parezca que se haya violado, aunque sea de manera análoga, como lo que acabo de decir ahorita, entonces yo lo incluyo. ¿Cuál es el efecto que tiene incluirlo? Dar la apariencia de que hay una tremenda violación. Y eso también te explica que en varias otras partes de la carta luego va a decir, esto es una violación completamente indignante y por lo tanto se tiene que hacer de inmediato una acción para resolver la gravísima violación que recibió yo. Ojo, ese es el lenguaje razonable de un abogado de defensa que está pidiendo que ayuden a su cliente. Este, la contraparte seguramente dirá, esta persona no merece ninguna protección porque es una persona muy mala que ha hecho cosas terribles en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El juego del debate jurídico va a ser precisamente que uno dice todas las cosas de un lado, la contraparte las dice en el contrario, y eventualmente alguien, en este caso el consulado mexicano, tiene que tomar una decisión y tiene que decir, ¿voy a exigir que lo repatrien o no voy a exigir que lo repatrien? Muchas gracias, Federico. Pues ya está, como tú comentabas, el abogado, el maxi abogado David Peña. David, pues, ¿qué decir sobre este primer tema? Y también si tejemos lo que ha contestado esta mañana la presidenta en la mañanera, dice ella, esta persona tiene órdenes de aprehensión en México y esto que señala ella y enfatiza, aquí nadie protege a un delincuente, tiene
que enfrentarse a la justicia en México y en otros países. Pero el proceso, David, es lo que se cuestiona, lo que ya decía ahorita Federico, no hubo una orden de extradición y pues él señala que fue secuestrado. ¿Qué decir sobre esto, David? Mira, yo creo que una disculpa por entrar ahora más tarde de lo normal. No, no te preocupes, no te preocupes. A ver, yo igual intentaría colocarlo en la parte de contextual como lo inicia Federico, para poder ir entendiendo, digamos, el sentido de la carta. Coincido con Federico, la carta es de absoluto juridiquiñol, ¿no? O sea, tiene toda la estructura y la invocación jurídica por parte de su equipo de abogados que tiene. Y yo sí colocaría en una segunda vuelta a este abogado Penilla, ¿no? Que es de Tamaulipas y que estuvo en redes sociales y que, bueno, ahorita lo comentaremos de lo que ha circulado. No sabemos tampoco si hay información cierta o no. Hoy la presidenta hizo referencia al propio abogado, ¿no? En la mañanera, pero bueno, ahorita hacemos una pausa con eso. Regresando al tema de la carta, efectivamente la carta hace alusión a precedentes y hace alusión a instrumentos jurídicos, la mayoría aplicables, igual coincido con Federico, quizá uno o dos no, pero ahí haces una interpretación extensiva, digamos, ¿no? Como para que me aplique la norma, para que me beneficie. El texto, aunque es repetitivo, a mí me parece que es muy repetitivo, la parte que conocemos, la parte que se transcribió es muy repetitivo, se vuelve a decir lo mismo como 3 o 4 veces a lo largo de la carta. Hay una parte en donde está, jurídicamente se invoca a lo que ha sido en este momento la principal bandera de la presidenta Sheinbaum y que tiene que ver con el respeto a la soberanía. O sea, me parece que la carta, aunque tiene un contenido obviamente jurídico, el 80% es jurídico, el otro 20% manda estos mensajes políticos, es decir, empieza con estos señalamientos de decir, si el Estado mexicano renuncia a mi defensa legal, no en términos legales por la acusación, sino por la forma en la que fue trasladado, o él dice secuestrado, implícitamente renunciaría a su soberanía. Es decir, invoca un principio mucho más grande, mucho más importante, que es justo la soberanía nacional, haciendo referencia a su propio caso. Entonces, creo que ahí mete este componente político. Y segundo, hace referencia a la forma de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos y hace una referencia de fractura de las relaciones bilaterales. Yo he estado revisando porque lo que retoma Reforma en su portal y en su periódico el viernes, dice que las relaciones entre México y Estados Unidos colapsarían, las relaciones bilaterales. Yo estoy revisando el texto y dice fractura de las relaciones bilaterales. Quizá en otra parte más abajo, que no lo encuentro todavía, puede venir el término de colapso o puede venir la expresión de colapso. Insisto, con estas consideraciones de que no tenemos el texto completo, solo la transcripción del texto que hicieron estos periódicos y que las páginas que se han dado, que sí es el texto íntegro, son 4 o 5 páginas solamente, ¿no? López San Martín, decías tú, ¿no? Federico, que había publicado, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, bueno, en esta referencia, digamos, teniendo suponiendo, diríamos ahora sí los abogados, suponiendo sin conceder que el texto de la carta sí dijera el tema del colapso, yo el tono de la carta lo sigo viendo con un tono de colapso, de fractura o de como quieramos llamarle, el adjetivo que se quiere utilizar sobre las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, no en tanto como una amenaza al gobierno mexicano para hablar o no. Insisto, de la lectura que yo hago de la carta, sí mete una presión al gobierno mexicano, que me parece más válida, legítima, porque aquí ya habíamos discutido que la forma en la que se fue llevado el mayo era un acto ilegal, sobre la cual tendría que estar interviniendo el gobierno mexicano. Yo ahí coincido, quizá no sea bien recibido en el chat, ¿verdad? Pero a mí me parece que sí se tiene que tener una intervención consular sobre cualquier ciudadano mexicano, ciudadana mexicana. Sí, no se puede quitar el apodo, el apellido, digamos, el nombre de quién nos estamos refiriendo, pero no se habla de hacer una defensa legal de él en términos de las acusaciones penales que tiene, sino en términos de los derechos humanos y del derecho consular que le asiste. El derecho consular le implica tener digamos, una asesoría jurídica por parte del consulado mexicano. Él lo que dice es, cuando yo llego a Estados Unidos, sí informan al consulado de Estados Unidos de mi estancia, pero sí, el consulado nunca me buscó. O sea, el consulado no ha hecho ninguna acción
activa o proactiva, digamos, para hacer el ejercicio de mis derechos como mexicano. Otra vez, es que hay que diferenciar, se trata de la acusación penal en su contra o de las múltiples acusaciones penales en su contra. Él no está pidiendo que se haga una defensa de él en las acusaciones penales, sino en la parte del procedimiento de extracción, por así llamarlo, ¿no? Y ahí creo que uno de los principales referentes que él cita, o bueno, sus abogados citan, y que me parece muy interesante, justo es el secuestro del doctor Álvarez Machain en los noventas, en 1992, acusado él de ser el médico que mantuvo con vida o eventualmente habría mantenido con vida a Enrique Camarena, agente de la DEA, asesinado por el entonces cártel de Guadalajara, que supuestamente acusaban que este doctor había mantenido con vida a la gente de la DEA para que lo siguieran torturando. Lo que se hace ahí es que vienen agentes de Estados Unidos o en complicidad, digamos, con gente en México y ahí sí, otra vez, los secuestran, digamos, haciendo la analogía con lo del Mayo. Lo llevan a Estados Unidos y lo procesan. En Estados Unidos lo sujetan a una revisión consular. México interviene en su defensa independientemente del personaje, igual que estaba siendo señalado como partícipe del asesinato de González Camarena, de Kiki Camarena, de la gente de la DEA. El gobierno mexicano interviene y no solo interviene, eleva la demanda, eleva la exigencia de protección consular a Naciones Unidas y propone Naciones Unidas en el 92 y 93 que se acuerde o que se establezca un tratado internacional en contra de los secuestros transfronterizos, así se les llamó. En México y Estados Unidos, en Naciones Unidas, dicen, a ver, no ampliemos esto a un tema mundial, no es un tema mundial, es un tema de tú y yo, y entonces sentémonos y suscribamos un convenio de prohibición de secuestros transfronterizos. ¿Por qué? Porque la ley de extradición entre México, el acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos, que sigue vigente, que es el que está invocando también en mayo, no prohíbe explícitamente esta forma de los traslados, entre comillas, es decir, de los secuestros. Y entonces México ahí obliga a Estados Unidos a suscribir este convenio, este nuevo convenio de prohibición, este acuerdo de prohibición de los secuestros transfronterizos en 1994. Lo suscriben ambas partes, México lo ratifica en el 2001 y Estados Unidos no lo ha ratificado. ¿Qué implica? Lo que están haciendo los abogados, hacen alusión y dicen, hay un tratado firmado, no está ratificado por Estados Unidos, por el Senado de Estados Unidos, pero sí por el Senado mexicano, entonces es vigente para México, es obligatorio y se puede invocar en Estados Unidos. ¿Por qué? Me voy a esta referencia previa, porque lo cita como precedente en 3 o 4 veces de la carta, porque Ujú. además cita este convenio de prohibición de traslado transfronterizo. Y yo les quería leer, es una parte de lo que encontré, déjenme cerrar aquí el otro. Una parte de lo que estuve revisando de este tratado, que yo tampoco honestamente no lo conocía, y me puse a hacer la tarea para esta su bonita mesa, ¿no? Y entonces dice, definición de secuestro transfronterizo, perdón por la lectura literal, ¿no? Pero para entender, digamos, a lo que se refiere el Mayo Zambada, dice, para los propósitos de este tratado, un secuestro transfronterizo se da cuando una persona es trasladada del territorio de una parte al territorio de la otra parte, es decir, de un país a otro país. A, y dos puntos, y dice A, por la fuerza o por amenaza del uso de fuerza. Y, es decir, son concurrentes las dos que se tienen que aplicar. Y por agentes gubernamentales, federales, estatales o locales de la parte a cuyo territorio la persona es llevada, o por individuos particulares actuando bajo la dirección de tales agentes. Y después ya sigue, un secuestro ocurre cuando tal, 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 tal. Aquí que es la parte interesante y con esto quiero cerrar esta primera parte, primera entrada, a que no sabemos quién participó todavía en la operación para llevarse al Mayo Zambada. Sabemos del piloto que está protegido, entendemos, en Estados Unidos. No sabemos quién más participó, no sabemos si hubo agentes de la DEA, no sabemos si hubo complicidad de la gente del Chapito con la gente de la DEA, no sabemos si hubo instrucciones de la gente de la DEA. Es decir, para poder invocar este tratado, incluso se necesitaría tener más información.
cosa que entendemos, o hasta donde sabemos, el fiscal Hertz Manero ha solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno estadounidense. No sabemos qué tipo de información se le ha dado, no sabemos qué información está, digamos, integrada en la carpeta de investigación que sí inició el fiscal general de la República aquí, presuntamente por secuestro o por privación ilegal de la libertad. Sabemos que hay una carpeta iniciada en la FGR que es, digamos, coincidente con la narrativa del Mayo Zambada de que fue secuestrado en México, en territorio mexicano. La Fiscalía General de la República así lo ha señalado en la carpeta de investigación que inició, y eso permitiría cuando menos que se investigue ese secuestro o sustracción ilegal o lo que como queramos llamarle del Mayo hacia Estados Unidos, y abre, insisto, más bien sienta las bases para poder hacer esta discusión que hoy tenemos, ¿no? Sobre la forma en la que entró Estados Unidos, la asistencia consular, si se cumplieron o no las normas de extradición, si se violó o no este tratado de prohibición de secuestros transfronterizos. Y creo que ahí es donde hay que, digamos, no perder el foco de la atención sobre esto que se está invocando. Claro que lo político no puede dejarse fuera, claro que el componente de delincuencia organizada no puede dejarse afuera, pero creo que esta parte del análisis ahora en esta mesa de Maxi Abogados nos tocaría hacer justo este análisis más en cuanto a las dimensiones de la demanda, de la exigencia que está haciendo el Mayo en la lógica netamente jurídica. Muchísimas gracias, David. Toda una clase magistral, además, tendríamos que decir, David. Muchísimas gracias. Federico, a esto hay que agregarle también, digo, aparte de este análisis jurídico que está siendo muy importante y de esta ley que nos está ahorita aquí comentando David de secuestro, pues esta otra parte que decía la presidenta esta mañana, ¿no? Que decía, todos tienen derecho de apoyo consular. Dice, dice, no es el caso, pero dice, cuando hay un mexicano, una mexicana que esté sometido a un juicio donde la resolución de un juez sea la pena de muerte, pues tienen este derecho de apoyo consular. También sobre esto, tejiéndolo con lo que ustedes están planteando, ¿qué podemos comentar, Federico? Bueno, de hecho es no solo en los casos de pena de muerte, ¿eh? El apoyo consular es un derecho de cualquier ciudadano y de hecho es prácticamente de todo el mundo. También el Tratado Internacional sobre Obligaciones Consulares está citado en este escrito. Cualquier estado apenas tenga un extranjero al que haya arrestado o detenido administrativamente para cualquier cosa, tiene la obligación de avisarle al cónsul de ese país para que el cónsul se acerque. Y es obligación del consulado acercarse a la persona detenida y preguntarle si necesita ayuda y darle una asesoría general. Ahora, hay una cosa bien importante en esto. ¿Significa eso que en todos los casos el consulado tiene que dar o encargarse de la defensa legal? No, esa es una decisión que tiene que tomar el consulado. Y normalmente, donde la exigencia es muy alta de que el consulado dé todo el apoyo legal, es cuando la persona no tiene ningún tipo de defensa legal. Eso es bien importante. Que tienden a ser, en la mayoría de los casos en todo el mundo, las personas que no tienen recursos económicos propios para poderse defender. Entonces, quienes no tienen una defensa, normalmente no, solamente van a pedir que el consulado se entere y les dé una asistencia general, sino también que, si fuera posible, asuma su defensa. Y eso, dicho eso, va a depender de la cantidad de recursos que tenga el consulado. Para que entendamos de qué se trata esto, ese es el problema frente al que está la red consular mexicana en Estados Unidos, frente a la expulsión de mexicanos que tengan problemas de documentación en Estados Unidos en este momento. Y por eso el gobierno mexicano anunció que no solamente tiene en alerta a los consulados, sino a una red de despachos de abogados en Estados Unidos que puedan dar esa asistencia legal más profunda. ¿Me explico? Ahora, todo esto último que acabo de decir aplica al Mayo Zambada. No, incluso en esta carta que apenas, gracias a M de Reforma, único que la puso más o menos a disposición pública, completa, ya que nos vamos enterando, él mismo dice, yo ya tengo mi defensor, se llama fulano de tal, en Nueva York, y en México tengo a 2 personas. Entonces, en ese caso, el consulado no está obligado a contestar, yo te voy a defender.
¿Me explico? Y si ustedes se fijan, la narrativa de la prensa que presentó el caso, todo lo que se pasó diciendo, interpretando y sobreinterpretando lo que todos los actores decían es, pide que lo defiendan y ya dijeron que lo van a defender, lo cual es ridículo, porque ni lo pidió, ni procedería concederle defenderlo porque él ya tiene una defensa. Ok, y eso de acuerdo con los tratados y las obligaciones consulares. Ahora, hay una cosa que es interesante, y es la otra cosa que yo quería comentar ahorita. Una de las legítimas preguntas de la sociedad mexicana en el caso del Mayo Zambada era si todo el mundo sabía que el Mayo Zambada es el Mayo Zambada y es el centro del cártel más poderoso que ha producido la sociedad mexicana. Y ojo, eso soy yo así como que admiración, qué fuertes son los cárteles que producimos. No, es un fenómeno mundial, es la organización criminal más grande del mundo, o de las más grandes. La pregunta es, la Fiscalía General de la República y antes la Procuraduría General de la República, ¿cómo es posible que no tuviera averiguaciones previas o carpetas de investigación listas y Sí. abiertas y órdenes de aprehensión? Y el hecho real, que no nos han mostrado nada de eso. Lo que la Fiscalía General de la República hizo fue abrir una carpeta de investigación por secuestro, lo cual materialmente sí es cierto. O sea, lo que sabemos es que este señor fue a un lugar y luego otras personas lo agarraron y sin su voluntad lo trasladaron a otro lado a través de un avión y luego resultó que ese otro lado era Estados Unidos. De ahí viene el argumento material de estos abogados que dicen la jurisdicción ilegalmente adquirida. Esa es más o menos la expresión que hacen en la carta. Es decir, ellos lograron ponerme frente a un tribunal de Estados Unidos de una manera ilegal. ¿Por qué? Porque me secuestraron en contra de todo lo que hemos platicado. Ok, bueno. Eso jurídicamente en México es un secuestro y entonces resulta que la Fiscalía General de la República lo que nos ha avisado es que abrió una carpeta, o sea, ya después de que pasaron los hechos, abrió una carpeta por secuestro. Pero hay otra cosa que me corrija David, pero yo también vi por ahí que de repente el ciudadano Hertz, que todo el mundo pensábamos que estaba muy mal, ya tiene mucha edad y tiene que cuidar su salud, pero apareció y se veía completo y decidido y enojón como siempre, nos aclaró que el problema es que esa carpeta no puede avanzar porque no ha sido ratificada la denuncia de secuestro y todavía no tiene la declaración del secuestrado. Algo así dijo, lo cual es un poco de locos porque ahora sí que la víctima está, él sabe, el fiscal, dónde está la víctima. Y ahí quiero leerles una parte que está en el punto segundo, ya que lo pasé yo a mi computadora, termina siendo la página 7. Pero fíjense lo que dice la carta. Estos antecedentes indican una tendencia de Estados Unidos de vulnerar normas internacionales. En este párrafo sí va a hablar de colapso, por cierto. Dice que como Estados Unidos rompe las reglas internacionales, entonces hay el peligro de que todo esto resulte en un colapso de la relación bilateral. Sí usa la palabra. Pero fíjense, inmediatamente después de que dice que eso... Perdón, Federico, ahorita nada más en la redacción del colapso de las relaciones bilaterales, ¿no? Que Sí, es justo lo que yo sí, decía. Ajá, sí, exacto. porque la interpretación que se le da en Reforma es como colapsaría El el país, país, el sí, exactamente. sistema, ¿no? Y Digamos, por eso, el juego de la palabra. y es un juego perverso porque los abogados están haciendo la defensa de su cliente y ellos dicen que se está colapsando la relación bilateral, en este caso porque no se cumplieron todas las normas que dijeron. Pero fíjate lo que dice inmediatamente después, David. Dice, eh, no se puede perder de vista la irregular, ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos. Y luego dice, e incluso tengo conocimiento que existe una carpeta de investigación en la cual tengo el carácter de víctima, específicamente en los actos relacionados de privación ilegal de que fui objeto, bla, bla, bla. Bueno, esto está circulando desde el fin de semana. Bueno, aprovechando que la salud de nuestro fiscal general es mucho mejor de la que todos creíamos y nos preocupaba, creo que el fiscal debería inmediatamente ir a ver porque ya se enteró la víctima del delito de secuestro que hay una carpeta. Lo único que necesita hacer es mandar a alguien para que le tome la declaración, para que le ratifique que sí, efectivamente hubo un secuestro. Ahora,
Y si lo hace, mi opinión personal es que esto es un ridículo, porque el hecho real, verdadero, es que durante 50 años, medio siglo, este cártel y este hombre estuvieron violando la ley mexicana en multitud de cosas. ¿Dónde están esas averiguaciones previas y carpetas de investigación? Es ridículo que nos estemos concentrando en que lo secuestraron. El, es más, lo dije yo en esa mesa hace tiempo, cuando tocamos el asunto de la extracción del Mayo Zambada. Esto debería ser un pleito acerca de en dónde lo juzgo. El Mayo Zambada y esta banda del crimen organizado es un enemigo del Estado mexicano y del Estado estadounidense y del Estado canadiense también. Entonces lo que tendremos que estar viendo es a los tres estados de Norteamérica peleándose judicialmente de en dónde lo va a juzgar primero. Y entonces la pregunta es, todas las investigaciones que deberían existir en México, en la Procuraduría General y luego en la Fiscalía General, ¿dónde están? ¿Por qué no se habían judicializado? ¿Por qué no tenemos órdenes de aprehensión? El pleito no es que si lo secuestraron, el pleito es que lo agarraron antes en un asunto en que los tres aliados estaban buscando a su enemigo. Yo, perdón, Violeta, antes de que Adelante, sigo con la segunda parte de ahí donde lo deja adelante. Federico. A ver, la otra parte es, a ver, yo les decía, y esto que estábamos concentrándonos primero en la forma del traslado, ¿no? No hubo una orden de extradición, no se siguió el debido proceso. Según Hertzmanero, se cometió presuntivamente, se cometió un delito de secuestro al llevarse al Mayo Zambada de esa forma a Estados Unidos. La segunda parte de la carta, bueno, no la segunda, porque la revuelve y la mete en varias partes, pero la otra parte de la carta que me parece fuerte también es en la que alega que bajo dos violaciones, intentando resumirlas, la violación por la forma en la que fue ingresado a Estados Unidos y la falta de asistencia consular, es decir, estas dos acciones o estos dos supuestos, se actualizaría, según los abogados, uno, una cancelación del proceso penal, cosa que es imposible. Y la segunda, que creo que ahí como buenos abogados tú pides lo más, pues para ver qué te dan, ¿no? Ellos están pidiendo la cancelación del proceso penal, cosa que, insisto, no es posible. Y la segunda es que se impida o se le impida al juez en su momento, cuando se dicta la sentencia, porque nadie duda que habrá una sentencia condenatoria, que se le impida al juez dictar una sentencia de pena de muerte. Es decir, lo que está haciendo el juego de la defensa jurídica, de la defensa legal, hace estas dos. Primero, el tema del secuestro, el tema de la forma en la que fue llevada, el secuestro transfronterizo, la violación a extradición. Eso es todo un paquete de argumentación. Y el segundo es, ok, ya entré a Estados Unidos, ya llegué a Estados Unidos, no De esa verificaron. forma, ¿no? De esa Ajá. forma. De esa forma, no, ya de esa forma entré, ok, no verificaron mi ingreso, mi legal ingreso, no tuve asistencia consular y por lo tanto se invalida el proceso como tal. Y ahí hace referencia a otro estándar, otro precedente, mejor dicho, de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena. El caso Avena fue muy famoso porque México lo litigó en la Corte Internacional de Justicia en contra de un grupo de sentenciados en Estados Unidos que estaban, valga la redundancia, sentenciados a pena de muerte y que no habían recibido la asistencia consular, o porque no les habían notificado al consulado, o porque no habían recibido asistencia jurídica por parte del consulado. Se llevó a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional determinó que en tanto existía una violación a la asistencia consular, que creo que el Tratado de Asistencia Consular es de 1946, si mal no recuerdo, como había una violación al Tratado de Asistencia Consular Internacional, no podía extenderse la pena hacia una pena de muerte. Es decir, porque se había colocado en una situación, no lo dice así la Corte Internacional, es una relectura mía, se había colocado en una situación de indefensión jurídica a las personas que estaban siendo procesadas, no tuvieron una defensa adecuada desde la lógica de la asistencia consular, no tuvieron la orientación de asistencia consular y posiblemente eso impactó en su sentencia condenatoria que los llevó a la pena de muerte. Entonces, en ese caso se sienta el precedente y se dice, si una persona no tiene la asistencia consular debida, no se le notifica al consulado, no tiene asistencia jurídica, no se le puede sentenciar a pena de muerte. Sí se le puede sentenciar a otros delitos o por otros delitos, digamos, por la penalidad de otros delitos,
pero no a una pena de muerte, que es lo que está señalando el Mayo, o hace bastante alusión en diferentes partes de la carta a la posibilidad de que sea sentenciado a pena de muerte. Insisto, hace ahí un juego jurídico, otra vez, los abogados, el equipo jurídico, decir, el traslado es una cosa, el secuestro, y la otra es la posibilidad o el riesgo de que sea yo sentenciado a una pena de muerte. En estas dos partes. Ahora, pensémonos o imaginémonos la escena cuando aterrizan ahí cerca del Paso, ¿no? Le reportan a Estados Unidos que va a ingresar un avión. Estados Unidos ve quién llegan. Obviamente estoy haciendo una simplificación, ¿no? Aquí hubo una intervención, una orquestación planeado, ¿no? Hubo mucho más operativo para poder intervenir. Pero vayámonos a la simpleza de lo que podían decir los agentes estadounidenses. Nos llega una notificación de que va a llegar un avión privado, nosotros llegamos a hacer una revisión del avión privado y vemos que las personas que vienen en ese avión privado tienen órdenes de aprehensión de la Corte de Nueva York. ¿Qué hacemos? Pues les decimos, oigan, ustedes tienen una orden de aprehensión, quedan formalmente detenidos y se los llevan a Nueva York a sujetarlos a proceso con el juez Kogan. Los agentes fronterizos o los agentes de seguridad nacional que intervinieron en ese momento en el avión tenían que verificar la forma legal en la que entraron. No, incluso yo en ese momento le añadiría una violación más porque entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin presentar los documentos formales. Entonces, en estricto sentido, en ese momento, por eso yo digo, hay que dividirlo. En ese momento, en estricto sentido, Estados Unidos no tenía por qué verificar la forma en la que llegó de México, porque sería tan absurdo como cualquier avión privado. Oiga, ¿y usted cómo vino? ¿Vino por su propio pie o no? Oiga, ¿lo amenazaron o no? Oiga, no, pues Estados Unidos recibe el avión, por eso estoy haciendo la simplificación, o sea, me quiero ir como a la parte de alegación de los Estados Unidos, de las autoridades estadounidenses en suelo estadounidense. Llega un avión, verifican que tienen órdenes de aprehensión estas personas y lo ponen a disposición del juez. Y se acabó. No van a verificar el proceso ni en el traslado, ni van a verificar la forma en la que fueron detenidos o en la que fueron subidos a ese avión previamente o en la que fueron trasladados o engañados. Por eso son dos momentos diferentes, son dos momentos que hay que hacer el análisis, lo que ocurre en territorio mexicano y cuando llegan a territorio estadounidense. Por eso está dividido en la carta. Son dos apartados, el secuestro transfronterizo, el secuestro en México y la llegada en Estados Unidos, la falta de asistencia consular y la no verificación de la legalidad de su detención. Insisto, hasta aquí son estos dos momentos que están colocando y en los dos, como lo colocan los abogados, dicen, si no se revisa desde el gobierno mexicano, si no interviene el gobierno mexicano, hay una fractura, puede haber un colapso en las relaciones bilaterales porque incluso ellos dicen, se puede abrir un proceso o se puede sentar un precedente de que en cualquier momento, cualquier gobierno llegue, secuestre a ciudadanos mexicanos, los lleve a su territorio, Los y los enjuicia. procese. ¿Sí? Los procese, los someta a juicio sin Ujú. que haya ni debido proceso, ni principio de extradición, ni posibilidad de ampararte, nada. Literalmente llegan, te secuestran y te llevan a otro país. Entonces, en cuanto al precedente que puede dejar, ahí sí me parece igual interesante. Insisto, no podemos quitar que es el Mayo Zambada el que está invocando esto, ¿no? El principal líder del cártel, principal cártel de los últimos 50 años en México, o 40 y tantos años. El tema es el punto que sí se podría generar este precedente, que creo que a nadie nos conviene. Insisto, no es hacer defensa del Mayo, no es alegar, ay, pobrecito, se lo llevaron, pobre víctima, no. Simplemente en términos de las obligaciones que tiene México, Estados Unidos en los tratados. Si se permite o si se accede a que se pueda mantener esta acusación en esos términos sin que el gobierno mexicano diga nada, me parece que sí genera un precedente bastante adverso a la historia jurídica mexicana. Y lo último, nada más sería esta parte de la repatriación. Los abogados dicen, insisto, van pidiendo como increchendo, ¿no? O sea, van haciendo sus peticiones increchendo. Y la más fuerte, digamos, es en virtud de que fui secuestrado en México, se cometió un delito en mi contra y en Estados Unidos no verificaron la asistencia consular, no sé qué, y que estoy sujeto a un procedimiento ilegal, solicita mi repatriación, que sería en términos jurídicos lo que correspondería
porque no puede deportarse, porque entró ilegal a Estados Unidos. Entonces lo que tendría que hacer, digamos, una deportación en términos migratorios o una repatriación en términos formales, ¿no? Eso es lo que también están pidiendo. Yo ese escenario honestamente lo veo imposible. Ahí la comentocracia, dice Federico, ¿no? Se fue todo el fin de semana con que lo van a salvar y lo van a rescatar y lo van a rescatar y lo van a salvar. Yo honestamente mi pronóstico, si nos permites, mi querida Violeta, será sí va a haber una intervención consular, sí va a haber una protesta de México, ya creo que la hubo cuando fue la que no se supo, no se tenía información más bien de cómo había sido ese traslado. Se hizo una nota diplomática, creo que va a haber una intervención consular, diplomática, sobre algunos de estos aspectos que están pidiendo los abogados, no de todos, pero yo honestamente no creo que vayan a solicitar la repatriación ni nada por el estilo, ¿no? Creo que sí se tiene que tener una intervención consular de México, en este caso en particular, no se va a avanzar y no va a llegar hasta la repatriación, porque además sería muy costoso para el gobierno mexicano la repatriación en términos de, digamos, de la posibilidad de que implicaría volverlo a traer a México, ¿no? Y sujetarlo a proceso acá, o meterlo en un proceso penal, o en muchos procesos que pueda tener acá. Me parece que sería muy costoso y además el costo para que Estados Unidos aceptara también sería muy alto para el gobierno mexicano. Entonces yo creo que no va por ahí ninguna de la mirada o de la posición, digamos, que tenga el gobierno mexicano. Sí, creo que se va a meter en asistencia consular. Creo que va a ser un tema de nota diplomática, de protesta diplomática, tal. Y pues avanzar en la investigación en México, que Hertz Manero, pues este es uno de los pocos casos en los que, como decía Federico, salió por ahí ya de donde estaba, ¿no? Se recuperó. Mañana va, según a la mañanera, a ver qué nos va a informar. Tampoco nos informa mucho cada vez que va, honestamente, ¿no? Porque tiene un modo medio raro de informar. Pero bueno, creo que está pendiente ahí de qué es lo que se dice también mañana, ¿no? Y te queda pendiente, perdón, Violeta, el tema del abogado, que también fue el fin de semana un Sí, mano, ¿no? con él sí iba a pedir que si podíamos cerrar también, ¿no? Bueno, los tres, el abogado, que es Frank Pérez, ya abundaba un poco también Federico, pero estos asesores jurídicos que también menciona en la carta, uno es Juan Pablo Penilla Rodríguez y Juan Manuel Delgado González. Sobre esto, ¿qué tendrías que comentar, Federico? Tú ya hacías algunas alusiones, pero ¿cómo cerrarías con este tema, agregando el tema de los asesores jurídicos y el abogado? Gracias. Mira, mi comentario es nada más, lo que la comentocracia mexicana hizo todo el fin de semana con ese tema fue apenas vieron a Penilla, lo googlearon y descubrieron que había unas fotos donde salía con Claudia, supuestamente, y entonces, es el abogado de ellos. Pero luego el otro lado, acá agarra, va, googlea otra vez a Penilla y descubren que, no, de hecho fue Arne van der Reuten, un panista, de los más radicales y duros. Él saca que al Penilla le habían dado un premio, honor o algo así en la Cámara de Diputados, y hasta lo salen porque le pusieron una banda, algo por el estilo, así sale la foto. Y entonces la contraparte googlea otra vez y descubre que esa ceremonia la organizó el PAN, no la Cámara de Diputados, sino la fracción parlamentaria del PAN, y luego sacaron la petición para utilizar el espacio de la Cámara para hacer esa ceremonia, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que eso no nos lleva a ningún lado. Es el asunto de alguien que tiene derecho a su defensa. Saca unos nombres y luego nosotros nos ponemos a ver quiénes son. Es una comidilla que puede ser divertida para el fin de semana, pero no nos va a llevar a algo más serio. Hay preguntas interesantes aquí en los comentarios. Alguien preguntó, ¿y de dónde saca este hombre el dinero para pagar esos abogados? Es la misma pregunta que nos hemos hecho durante décadas respecto de los políticos corruptos, que a veces han tenido la mala suerte de que sí los acusen y luego logran defenderse durante 20 años y al final de cuentas hasta recuperan sus bienes. Pues ¿de dónde sacaron el dinero para pagar a los abogados? Pues precisamente de lo que la sociedad y la opinión pública sospechan con muchos elementos de convicción de que se robaron del erario público. Bueno, eso es parte de las injusticias monstruosas de la sociedad y hay que decirlo. Qué bueno que alguien lo dijo. ¿Y con qué se está defendiendo este señor? Pues con un dinero que
hasta donde sabemos, por él mismo. Él le dio, acuérdense, una magnífica, larga entrevista a Julio Scherer García en su refugio en las montañas cuando estaba libre, y él le explicó cómo hacía su negocio, que es un negocio ilegal, ¿sí? Entonces es dinero mal habido y con ese dinero mal habido se está defendiendo. Bueno, eh, ojo, tal vez una cosa que tienen que discutir los estados, Canadá, Estados Unidos y México, es que cuando tienes a agentes antisociales que han hecho daño a nuestras sociedades, por supuesto que tienen derecho a la defensa, pero deberían tener el derecho a la defensa que todo mundo tiene, que son las defensorías públicas, ¿sí? Porque si no, pasa lo que dijo correctamente el comentarista ahorita en el chat. Entonces resulta que van a tener mejor defensa las peores personas en la sociedad, o sea, los que acumularon a la mala dinero, esos son los que pueden pagar el abogado. Bueno, y ahí yo quería hacer otro comentario a partir de los comentarios, porque alguien dijo, no, es que otra vez son puras leguleyadas. Sí, las 21 a 26 páginas del escrito de los abogados son leguleyadas. Y alguien aclaró, la jornada ya publicó hoy que los abogados mandan decir que ellos no fueron autores de un ultimátum y que se malinterpretó. La comentocracia nos desvió del asunto, dicen los mismos abogados del Mayo. Bueno, pero hay una cosa que es más perversa. Perverso es que usen el dinero mal habido para defenderse. Habría una solución y habría que discutir si no estoy proponiendo una violación grave de las cartas internacionales de derechos humanos, David, que es, yo no puedo permitir que tengas una defensa extra por el dinero mal habido. Por lo tanto, vas a tener una defensa con los recursos públicos de los estados, que es lo que tiene derecho todo el mundo. Más nada. Pero la otra cosa es, resulta que el texto está lleno de conceptos que la defensa de derechos humanos en México ha estado construyendo. Por ejemplo, hay un momento donde los abogados dicen que ha habido vicios de origen y efecto corruptor. El concepto de efecto corruptor fue creado dentro de la Suprema Corte y por defensores de derechos humanos en el caso de Florence Cassés para demostrar que un evento dentro de la investigación de un delito o supuesto delito corrompe toda la investigación y por lo tanto se tiene que echar abajo todo. Esa idea que fue construida para defender a una persona a la que le habían imputado una falsedad, ahora la estamos viendo usada por una persona que, a ojo de buen cubero y sin prejuzgar, todo parecería, como dijo David, todos nos imaginamos que va a haber una sentencia condenatoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Mayo Zambada nos dijo en público con Julio Scherer que era un delincuente, ¿sí? Por supuesto no lo va a hacer ahí, él no va a confesar, pero él lo dijo, públicamente lo sabemos. Pero sus abogados están utilizando el discurso de derechos humanos para defenderlo. Eso a la sociedad le suena que es una perversión. Y el uso por las personas que son antisociales, sí, puede tener un elemento de perversión, pero una cuestión, la gente que defiende derechos humanos los defendió para todos. Y cada vez que lo decíamos, sabíamos que entre el todos están los políticos corruptos, los poderosos, los narcos. Pero, precisamente por eso, discutámoslo y digamos, ¿qué tanto podemos creerle este argumento? ¿Qué tan sincero? ¿Qué tanto es víctima? Y ojo, me acabo de dar cuenta de algo, estoy seguro que a nivel municipal, en la zona fronteriza, ha habido ocasiones en los últimos 100 años en que una persona de muy bajos recursos del lado americano de la frontera fue perseguida, trató de escaparse a México y lo que pasó es que los americanos cruzaron la frontera, lo agarraron, lo secuestraron y se lo llevaron de regreso. Eso que me acabo de imaginar como una novela, estoy seguro que ha pasado varias veces en los últimos 100 años. Pero como eran personas pobres, nadie se enteró. Y esa es la última perversión que yo quería señalar aquí, que siempre estamos discutiendo estos casos cuando son los grandes. Y no. Gracias. Sí, 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 sí. no, las personas de a pie, digamos, ¿no? A ver, yo aquí sobre Claro. estos dos temas, muy bien, quien está ahí en el control, cada vez que me menciona, switchean a mi cámara, nada más que no quiero intervenir, no quiero interrumpir a Federico para hacer el posicionamiento. A ver, yo primero sobre el tema de los recursos.
Em, Claro, o sea, yo coincidiría con Federico, pero el tema es que un tribunal declara que tus recursos son ilegales hasta que te sentencia y que señala que tus recursos son producto de esa ilegalidad. Por lo tanto, en tanto tú ejerzas tu defensa antes de la sentencia, pues no te pueden impedir que gastes ese dinero en tu defensa. No sé si me explico. Hasta que te prueben que tu dinero es ilegal, o sea, producto de actos ilegales, pues entonces te pueden congelar tus cuentas. Hoy estarán congeladas las cuentas de manera precautoria, pero habrá la lana, pues que siguen usando en efectivo, no sé cómo la tengan, ¿no? Y que pueden seguir usando esa lana. Coincido con Federico, no podrías usar ese dinero ilegal, no podrías utilizarlo para nada, ni para tu defensa, ni para comprar carros, ni para nada, porque es dinero, digamos, obtenido de forma ilegal. Pero hasta que no tengas la sentencia que te condene y que diga que esas cuentas o el dinero que tienes es ilegal, pues no podrían tener una restricción previa. Dos, en el tema del abogado Penilla, lo que llamó la atención también es que ya cuando se pusieron a googlearlo y a buscarlo, ¿no? En el 2023 hay un nombramiento que publicaron una carta de nombramiento como asesor honorario por parte de Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Lo nombra como asesor honorífico o honorario, digo, es lo mismo pues, pero nada más ahí la nomenclatura. Y después en 2024 cancela esos nombramientos honoríficos, es decir, lo nombra en 2023 y en 2024 cancela esos mismos nombramientos, que entiendo que tenía varios nombramientos de asesor honorario o honorífico, que no eran parte del gobierno, no estaban sujetos a responsabilidad, no cobraban, pero tenían injerencia y poder al interior del gobierno. Entonces, era una suerte, pues rara, digamos, ¿no? Una figura rara, que esto fue lo que se estuvo cuestionando. A partir de ahí, y con la foto que presentan, donde se toma una foto con la presidenta Sheinbaum, es donde se empieza a hacer otra vez todo el rollo de la conjetura, son cercanos a Morena, son del grupo de Morena, son abogados de Morena. Y yo ahí más bien digo, ya habría que revisar quién lo recomienda, cómo llega el tema. Ahí habría que revisar sí la relación con Américo Villarreal. Me parece que ese sí es un tema de atención, porque lo nombra asesor de su gobierno. Cuando, según las notas de periódico que se sacaron, o las notas en internet que han salido este fin de semana, él habría llevado también la defensa del Z40, uno de los principales líderes de los Zetas, en Tamaulipas. Siendo abogado, no estoy criminalizando el ejercicio de la abogacía y de la defensa. Toda persona tiene derecho a una abogada, a un abogado, a una defensa legítima, justa, tal, capacitada, pero con estos antecedentes de que esta persona o este abogado pues estaba, digamos, relacionado profesionalmente con la defensa de algunos grupos, de algunos de los líderes criminales. Cuando menos dicen los antecedentes, insisto, que son retomados en medios y en redes, de que habría llevado o formado parte de la defensa del Z40 en Tamaulipas. Escena 2, eso habrá sido, no recuerdo la fecha, fue hace varios años, no recuerdo exactamente la fecha, no sé si ponen la fecha, es más, no ubico ahorita la fecha, pero bueno, lo ponen ahí. Acto 2 o escena 2, Américo Villarreal lo nombra como asesor de su gobierno. Acto 3 lo desnombra como asesor, ¿no? Y acto 4 el Mayo lo nombra como su representante, más que su abogado, para el trámite consular en México. Ahí habría que hacer, sí, la hilación, no es en automático, forma parte del gobierno de la 4T, es cercano a la 4T, no, pero sí me parece importante cuando menos revisar lo que sí está aprobado, que es el nombramiento, o cuando menos, insisto, probado en los documentos que se han presentado, que tuvo un nombramiento de asesor honorífico, honorario, por parte del gobernador de Tamaulipas, lo que implica que ha estado, pues, cercano a su gobierno o cercano a ciertos grupos de poder o cercano a ciertos grupos de decisión al interior del gobierno, y que, pues siendo cercano a estos grupos, pues también estaba siendo cercano a grupos delictivos que lo buscan para ejercer su defensa, ¿no? Insisto, no es criminalizar, no es decir, por lo tanto ya es un criminal abogado, no, tiene su derecho a la libre profesión, lo está haciendo, es un trabajo legal, pero solo estas vinculaciones o estas relaciones, digamos,
que no tendrían nada de extraño si hay personajes, hay abogados o despachos que se dedican a la defensa de personajes de este tipo. Y es, insisto, absolutamente legítimo, siempre que no estén vinculados con la política o que no tengan redes o nexos de poder con la política. Ahí es donde entra un componente, un factor que sí puede romper la ecuación. ¿Qué tanta influencia o qué tanto poder o qué tanta presencia puede tener este personaje Penilla en el gobierno de Tamaulipas, siendo asesor honorario del gobernador y al mismo tiempo llevar la defensa de estos delincuentes, ¿no? Entonces, ahí es donde se abre, yo no lo veo una cuestión ética ni una cuestión moral, sino más bien una cuestión de defensa de intereses. Estás defendiendo al mismo tiempo al gobierno. Entiendo yo que un asesor pues, forma parte del gobierno, aunque no cobre, ¿no? Para trabajar en favor del gobierno, para defender al gobierno, y al mismo tiempo en el ámbito privado, pues estás defendiendo a estos grupos, cuando menos a estos dos grupos delictivos que ahora, o liderazgos, ¿no? No al grupo, a dos líderes de grupos delictivos, al Z40 y al Mayo Zambada, respectivamente, ¿no? En distintos momentos del tiempo. Creo que ahí más bien hay que, colocaría yo más bien el tema de la atención, ¿no? No irnos solamente en este vorágine de son de la 4T, son aliados de la 4T, son abogados de la 4T, ¿no? Es una verborrea bastante abrumadora en las redes sociales, más bien revisar, sí, insisto, yo sí colocaría, no en genérico, ni con Sheinbaum, ni con Harfuch, ni con ningún otro personaje de la 4T que no haya evidencia o no haya antecedente, sí, particularmente con el caso de Américo Villarreal, que hay, cuando menos, este nombramiento, ¿no? Y si ya la hacemos extensiva, como decía Federico, pues en el caso de la diputada que le dio este nombramiento o que lo propuso como el hombre del año defensor de no sé qué cosa en la Cámara de Diputados, habría que ver si esta diputada no es también de Tamaulipas, allá no tengo la referencia de dónde sea la diputada, panista, y en todo caso, si vamos a revisar la relación política con Américo Villarreal, tendríamos que revisar también la relación política con este grupo de diputadas o esta diputada en particular de este personaje, insisto, abogado, que ha defendido en distintos momentos a líderes de los grupos de delincuencia organizada y que sabemos hoy, pues que también está vinculado con algunas esferas del poder político. Muchísimas gracias, David y Federico, les agradecemos muchísimo. Pues queda nuevamente pendiente este tema, David, ¿no? La semana pasada quedó pendiente el de los padres que abandonaron al bebé y que bueno, pues hay ya varias cosas que hay que actualizarle a la audiencia, pero si ustedes están de acuerdo, entramos la próxima semana con este tema, independientemente de que haya otros temas que ustedes puedan proponer, entramos con este, lo cerramos, bueno, o lo seguimos discutiendo y si están de acuerdo, así quedamos. Querido David y querido Federico, les mandamos un fuerte abrazo. Perdón, Violeta, creo que mañana viene lo de Hertz. Hay que estudiar lo que dice Hertz, ver cómo va la carpeta de investigación. Y yo no creo que pase esta semana para que responda a Relaciones Exteriores desde la lógica consular. Creo que la premura del asunto y de la presión política, creo que va a hacer que responda a Relaciones Exteriores en esta misma semana. Entonces sí, seguramente vamos a tener carnita para Mucha, la próxima semana, ¿no? Creo que sí. mucha. El Adelante, Federico, adelante. tema en el que subimos hoy, nada más un detalle. México, desde hace mucho tiempo, 50 años también, ha sido bastante consistente en su red consular y en su posición frente a Estados Unidos, defendiendo a cualquier mexicano, cualquiera, que sea condenado a pena de muerte. Incluso cuando los juicios han sido adecuados y se probaron los hechos y la persona cometió una conducta que se castiga con la pena de muerte, México ha sido consistente porque desde el siglo XIX nosotros empezamos a prohibir la pena de muerte y la República siempre ha dicho eso no. No importa lo que haya hecho la persona, no puedes ejecutarla, no puedes matarla. Entonces, yo creo que los abogados del Mayo hicieron mucho rollo para algo que de todas maneras en automático México siempre ha hecho. No importaría la manera en que lo agarraron. Cualquier mexicano y mexicana que esté en peligro de sufrir la pena de muerte, en términos generales, desde siempre el sistema consular ha defendido su derecho a la vida. Que no significa que defienda el caso concreto, pero México nunca ha estado a favor de la pena de muerte en ese punto y yo creo que
esa era una petición, ahora sí que no necesaria. En automático la Cancillería lo va a hacer, porque siempre lo ha hecho. Y con todo. Muchísimas gracias. Que Sí, era lo que decía la perdón, presidenta oye, esta mañana, ¿no? tú Que ya era... me... Sí, Exacto, que adelante. dijo la presidenta, lo tenemos que hacer, porque es Así una es. obligación, digamos, en términos legales consulares. Y la otra yo nada más dejaría ahí, en redes están como, sí, que hable el Mayo, que colapse la 4T. A ver, fueron 9 años de gobierno de la 4T, digo 7 años, 6 de Andrés Manuel, y lo que llevamos de Claudia, pongámosle un año, ¿no? Que es menos, son 7 años. 12 años de gobiernos panistas, a nivel federal estoy hablando, ¿no? Y 29 años de gobiernos priistas. Durante los últimos 50 años, si el Mayo hablara, nada más en proporción de años, pues tendría mucho más historia que contar de los 29, 30 años que estuvo con el PRI en gobierno, 12 años con el PAN y 9 años, perdón, 7 años con Andrés Manuel y con Claudia. Digo, nada más, si se va a hablar de corrupción y de complicidad en términos de los gobiernos federales, que yo creo que en diferentes niveles pudo haber habido complicidad o corrupción o protección o como quieran llamarle, de todos los colores. Y los gobiernos locales, desde luego, los gobiernos locales peor aún, porque Sinaloa es gobernado ahorita, pero estuvo gobernado 40 años por el PRI, o por ahí, no sé si algo me falla, alguna vez estuvo, creo, gobernado por el PAN, pero los últimos 50 años está prácticamente todo el tiempo gobernado por el PRI. Entonces, si vamos a hablar, hoy ya es de Morena, ¿no? Pero si vamos a hablar de los últimos 50 años, pues el Mayo podrá hacer referencia de 47 años de PRI en el estado y 3 años de Rocha Moya. Creo que la historia que podría sacar y el embarradero que podría hacer el Mayo Zambada, pues va a ser muchísimo más en términos de la temporalidad de los políticos priistas y panistas que de los políticos morenistas. Y yo no estoy diciendo ni que estén relacionados, ni que sean inocentes o culpables ninguno, ni un bando ni del otro. Si él va a hacer la referencia a decir yo facilitaba mis negocios, porque eso es sabido, con corrupción a nivel local, estatal y o federal, pues creo que tienen mucha más cola que les pisen 47 años de gobiernos priistas estatales, 30 años de gobiernos priistas federales, 12 años panistas y solo estos 6 años, insisto, de Morena. No, ni quito la atención, ni lo minimizo, simplemente que desde la oposición salen también a arengar, a decir que hable, sí, que hable. Pues parece que se les olvidará que ellos estuvieron también en esa posición, que gobernaron y que si va a hablar el Mayo de redes de corrupción y de complicidad, pues creo que no saldrían nada librados o no saldrían muy bien librados de estas historias truculentas que seguro sabe el Mayo y que, bueno, podemos ver si las va a contar o no. Ahí lo presumíamos en algún momento del Chapo. El Chapo no habló, se quedó pico de cera, se quedó callado y esperó su sentencia para compurgar, creo que 3 cadenas perpetuas en Estados Unidos. Pues así es que hable, dice aquí en la audiencia algunos compañeros, y bueno, pues ya veremos quiénes cae. Y hay un comentario pues que me llama la atención, que le agradecemos, Víctor Manuel Velázquez Soriano, así es, que hable el Mayo y veremos qué partido desaparece. Pues sí, serían esos partidos que tú estás mencionando, querido David. Pues a ambos les mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento y admiración, y seguimos en comunicación hacia la próxima semana. Como dices, David, va a haber mucha carnita. Mañana estaremos atentos a lo que ocurra en la mañanera. Fuerte abrazo y lindo inicio de semana. Gracias, Violeta. Federico, un abrazo.